charla. Y bueno, si están de acuerdo, vamos entonces a pasar a nuestra tercer ponencia para dar continuidad a los trabajos. Muchas gracias. Solo me resta agradecerle, doctor Castañeda, y agradecerle a toda nuestra audiencia por su participación y sus comentarios. Hasta luego. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Y bueno, vamos a continuar. Aún tenemos dos presentaciones más. Estará su servidor en este tercer momento, Jesús Castañeda Rivera, y posteriormente cerramos de una manera muy especial con la participación del doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Voy entonces, si ustedes me permiten, voy a apagar un poco mi cámara y voy a utilizar una presentación para poder dialogar sobre este tema. Voy entonces a agradecer a todas y a todos ustedes si son tan amables de indicarme si esta presentación ya se puede observar. Sí, maestro. Muchísimas gracias. Pues bueno, nuevamente agradezco a todas y a todos que nos acompañan. Vamos entonces a hablar ahora sobre la educación para la cooperación y el altruismo. Nuevamente les damos una cordial bienvenida a nuestro seminario de educación para la convivencia y prevención de la violencia. Bueno, de inicio quisiera comentar justamente algunas ideas que van a estar ligadas a tres tópicos. Uno de ellos es la educación emocional, otro de ellos es educar para convivir, y vamos a ver cómo estos dos aspectos tienen una relación importante con el tema de la prevención de la violencia. Bueno, para empezar esta discusión, voy a hablar un poco del trabajo de Edward Tordick, un psicólogo que a principios del siglo pasado nos hablaba de una de las primeras ideas sobre la inteligencia. Edward Tordick, que en su trabajo sobre inteligencia animal en 1911 y después, en 1932, los fundamentos del aprendizaje, va a dar una de las primeras definiciones sobre la inteligencia, sobre esa capacidad para poder transferir conexiones, de tal manera que a mayor número de conexiones, más inteligente se puede ser. Esta visión, desde luego, es una visión que nos hace ver a la inteligencia como algo absoluto. Y bueno, debo mencionar que el término de conexión que utiliza Tordick es un término que él define en los principios de la psicología educativa para referirse a esa relación que se establece entre las acciones que emprendemos los seres humanos y aquello que motiva justamente esas acciones. En nuestros días, la noción de inteligencia es diferente. Los avances que hay en la neurología, la neurofisiología, la inteligencia artificial, la psicología, tanto experimental como educativa, nos hacen ver que el concepto de inteligencia es algo mucho más complejo y también relativo. Una de las teorías más influyentes en los últimos 30 años es la teoría de Howard Gardner, la teoría de las inteligencias múltiples, que nos va a permitir entender el concepto de diversidad. Es decir, estas distintas maneras de ser, de hacer, de pensar, de sentir, de convivir, y que además ha sentado las bases para explicar los procesos de aprendizaje y también las diferentes maneras de aprender. La teoría de las inteligencias múltiples, que nace en los años 80,
Ahí la inteligencia no se ve como un conjunto unitario que agrupe distintas capacidades, sino más bien como una red de conjuntos autónomos, intercorrelacionados. Gardner nos habla entonces que hay varias inteligencias, como las que aparecen en esta lámina, y que estas inteligencias dependen de varios factores, entre ellos el factor biológico, la vida personal que vamos desarrollando, y desde luego los factores culturales e históricos. La inteligencia entonces es un potencial biosociológico de procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas o para crear productos de valor en dichos marcos. Así es como dentro de esta pluralidad de inteligencias que tiene el ser humano, va a surgir una inteligencia especial, a la que principalmente voy a hacer referencia en esta conversación, que es justamente la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional que aparece en trabajos inclusive de los años 50, ¿sí? Que ya se hablaba de la importancia de las emociones, por ejemplo, en esta magnífica obra que escribe Jean Piaget, en 1954, Inteligencia y Afectividad, pero que posiblemente va a ser presentada con un mayor impacto a la sociedad en 1995, con el libro de Inteligencia Emocional, escrito por Daniel Goleman, que aparece justamente en esta imagen. Daniel Goleman nos habla entonces de que la inteligencia emocional es la capacidad humana para poder sentir, para poder entender, para poder controlar y modificar los estados emocionales que tenemos nosotros y que también influyen en los demás. La inteligencia emocional no va a significar ahogar las emociones, sino más bien dirigirlas y equilibrarlas. Y un aspecto muy importante es que la inteligencia emocional va a tener dos componentes. De hecho, es como una especie de biinteligencia, en el sentido de que se compone también de una inteligencia intrapersonal que tiene que ver en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo me relaciono conmigo mismo. Y la inteligencia interpersonal que tiene que ver en cómo establecemos las relaciones con las personas que están a nuestro alrededor. La inteligencia emocional va a ser esa capacidad que desarrollamos las personas para poder identificar nuestras emociones, para poder identificar las emociones de los otros y usarlas para facilitar el pensamiento, para poder comprender nuestras emociones y poco a poco irlas regulando. Y las aplicaciones de ello, las aplicaciones prácticas de esta inteligencia emocional, es lo que comúnmente llamamos las competencias emocionales. Un tip importante de psiquia, por ejemplo. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? Bueno, toma 5 elementos importantes. Primero es, trata de entender lo que sientes y por qué lo sientes. Toma el control de tus emociones. Dirige tus pensamientos hacia metas específicas. Trata de ponerte en el lugar del otro. Y preocúpate también por los demás. Las competencias emocionales, esta definición que por cierto se debe a Rafael Vizquerra, que aparece en esta imagen, que fue citada en la primera ponencia, van a ser estas capacidades para poder gestionar los conocimientos, las capacidades, las habilidades, las actitudes necesarias para tomar conciencia, para comprender, para expresar, para regular apropiadamente los fenómenos emocionales y afectivos. Las competencias emocionales, como lo dice Rafael Vizquerra, nos permiten identificar una conciencia emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, la sociabilidad y las habilidades de vida para el bienestar. Hay un punto muy importante, el bienestar, ese bienestar que en gran medida es meta de todo ser humano,
está relacionado en cómo desarrollamos también nuestras habilidades emocionales. Vizquerra nos dice entonces que la educación emocional es este proceso educativo entonces, en el cual lo que se busca es desarrollar estas competencias emocionales. Para Malassi, la educación emocional es ese proceso de enseñanza de las habilidades emocionales mediante el acompañamiento y el perfeccionamiento de las mismas. Observemos entonces estos tres conceptos cercanos pero diferentes: inteligencia emocional, competencias emocionales, educación emocional. Entonces, la educación emocional, o lo que la Secretaría de Educación Pública llama la educación socioemocional, pues es el proceso de aprendizaje para poder integrar los conceptos, los valores, las actitudes, las habilidades, mediante las cuales las personas entienden y regulan las emociones. Y en ese proceso construyen una identidad, sienten y muestran atención y cuidado hacia los demás, colaboran y también establecen relaciones positivas, toman decisiones responsables y manejan situaciones retadoras de forma constructiva y ética. Si observamos en este diagrama elaborado por la Secretaría de Educación Pública, podemos observar cómo en morado aparecen ciertas habilidades emocionales y sociales, individuales, y en azul aparecen de manera social. Es decir, estas habilidades que adquirimos en la manera en que nos relacionamos con las demás personas. Podemos observar cómo la base está en el autoconocimiento, en ese aprender a ser, en la autorregulación, en la autonomía, para después pasar a dos aspectos que tienen que ver más con la parte social, como la empatía y la colaboración. ¿Y esto qué permite? Esto nos permite entonces construir la base de nuestro aprendizaje. El aprender a ser, el aprender a ser, el aprender a aprender y desde luego el aprender a convivir. Para Jean Piaget hay una relación muy estrecha, como ya lo había comentado, entre el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo. Esto Piaget nos lo explicó desde los años 50, pero podemos reafirmarlo con los trabajos recientes apenas de esta década, de Richard Davidson, quien aparece en la imagen, cuando nos dice que las personas que aprenden a disipar las emociones negativas pueden aprender mejor. Y aquí quisiera hacer una aclaración porque hay varias perspectivas sobre cómo podemos clasificar las emociones. Por un lado, hay algunos autores en el ámbito de la psicología que nos hablan que las emociones pueden ser positivas o negativas con respecto al estado de bienestar o de malestar que generan en la persona. De hecho, así lo define el propio Rafael Vizquerra. Sin embargo, otros autores, uno de nuestros colegas en el diplomado de neuroeducación, en el CIEM, el doctor Martín Pinos, considera que una definición más adecuada es decir que no existen emociones positivas o negativas. Lo que sí existe es una buena o mala gestión emocional. Y bueno, Richard Davidson nos habla entonces que para poder fomentar la cooperación, la compasión y el altruismo, es necesario desarrollar nuestras habilidades emocionales. En gran medida bajo la tesis de que si aprendo a relacionarme mejor conmigo mismo, esto puede ayudar a relacionarme mejor con los demás. Y hablando justamente de cómo podemos relacionar esta idea de la educación emocional con la educación para la convivencia, podemos citar a Humberto Maturana. Humberto Maturana que nos dice que la educación es enseñarle a la persona cómo moverse en el mundo a través
de ir conociendo el mundo. Pero también nos dice Maturana, hemos inventado teorías para justificar lo que hacemos como sociedad. Y en muchas ocasiones hemos generado espacios de discriminación y de desconfianza. Para Maturana, la discriminación es desconfianza sobre la legitimidad del otro. Y entonces, como desconfío de su legitimidad, entonces lo separo, lo niego, lo someto, e inclusive desconfío tanto de él que puedo crear todo un sistema social, cultural, legal, político, educativo, que justifica la discriminación. La educación emocional nos permite conocer y regular, gestionar nuestros miedos y desconfianzas. Y nos da la oportunidad de poder redescubrir ese conversar, ese dar vueltas juntos, que nos construye y que nos humaniza. Pero, ¿qué significa entonces crear una educación que no discrimine? Para Maturana significa crear una educación con inclusión. Pero la inclusión implica la diversidad. La inclusión implica esa diversidad de ideas, de maneras de pensar, de ser, de creer, de amar. La diversidad que es esa complejidad de todas las formas en las que puede ser la persona, de aceptar y de respetar, de poder incluir a quienes tienen maneras de pensar diferentes, ideologías diferentes, creencias religiosas distintas, quien desarrolla otras maneras de ser y de alcanzar su propio bienestar. La inclusión de quienes tienen culturas diferentes, géneros y sexualidades diferentes, quienes tienen diversas maneras de construir a su propio ser, al ser humano, de quien tiene discapacidades motoras o cognitivas, o quienes son vulnerables, más aún, quienes ni siquiera tienen acceso a la educación o a poder desarrollar una vida en bienestar, una vida digna. Daniel Goleman, de quien ya hemos hablado un poco, nos habla entonces sobre cuáles son esos retos que tiene la educación. Y desde la psicología, desde la educación emocional, Goleman considera que uno de los retos más grandes que tenemos es desarrollar la empatía. Ahora, aquí quisiera comentar que hay varios tipos de empatía. Goleman al menos considera tres tipos. Por ejemplo, la empatía cognitiva o intelectual, que tiene que ver en cuando yo me identifico, cuando yo me siento cómodo con las ideas de otra persona o de un grupo de personas, cuando las ideas, cuando las perspectivas que tienen otras personas son semejantes a las mías. Y esto nos ocurre mucho con un artista, con un autor, tal vez con algún político. Después tenemos una empatía afectiva, que tiene que ver cuando yo puedo experimentar las emociones y los sentimientos que tienen otras personas, particularmente o más comúnmente mis seres queridos. Cuando esa alegría o esa tristeza de mis hijos, de mi pareja, de mi familia, de mis amigos o amigas, me hace sentir bien, influye en mi persona. Sin embargo, para estos dos tipos de empatía, adicionalmente a ellos, es necesario agregar la empatía social. Esa empatía social que tiene que ver un poco más cuando sentimos, cuando valoramos a la persona, no porque sea únicamente nuestro familiar, no porque tenga ideas semejantes a las mías, sino porque es un ser humano. Esa empatía social a la que Goleman se refiere es la empatía que necesita nuestra sociedad. Es la asignación de valor de la condición humana sobre cualquier cosa. Esto es importante
porque valoramos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros autores, pero pocas veces nos ponemos en el lugar de las personas que inclusive tienen ideas opuestas a las de nosotros. Esta idea de Goleman es coincidente a algunas investigaciones que ha realizado Laure Santos, que de hecho ha podido identificar una relación de correlación positiva entre la condición de bienestar y realizar la práctica de la gratitud y de acciones en favor de los demás. Esto es importante porque el trabajo de Laure Santos es un trabajo en ciencias del bienestar en la Universidad de Yale, un trabajo científico, donde ha demostrado que parece ser que las personas nos sentimos un poco mejor, un poco más satisfechos con nosotros mismos cuando emprendemos acciones en favor de las demás personas. Ahora, una propuesta semejante aparece desde hace algunas décadas en el propio trabajo de Bernard Lonergan, un filósofo canadiense, un teólogo canadiense, cuando propone la necesidad de que la educación tenga siempre como meta el bien humano, el bien de hacer el bien para los demás, y que al hacerlo también lo hacemos para nosotros mismos. Edgar Morin, uno de los escritores más influyentes de la mitad del siglo pasado en adelante, nos habla de que la educación tendría que seguir al menos algunos saberes esenciales. El saber sobre el conocimiento, el desarrollar saberes que sean pertinentes, el poder entender, conocer la condición humana, el poder conocer la identidad terrenal, darnos cuenta que formamos parte de la tierra y que no estamos por encima de nuestros demás acompañantes en la tierra. No estamos por encima de las plantas, ni de los animales. La tierra no es nuestra. Educar para la incertidumbre, educar para el cambio, educar para enseñar la comprensión y la convivencia. Esa comprensión que va más allá de únicamente la comprensión intelectual, el desarrollar habilidades cognitivas o adquirir conocimientos, sino también el de poder convivir, el de poder valorar al ser humano y desarrollar una ética planetaria, una ética que nos permita darnos cuenta que formamos de un sistema mucho más global, que nos pertenecemos a él y que debemos cuidarlo. Un poco en coincidencia eh, con algunas propuestas del filósofo Peter Singer, que nos habla justamente del cuidado del medio ambiente, particularmente de los animales y las plantas. La enseñanza entonces debe de orientarse hacia la comprensión intelectual. Por un lado, hacia la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, pero también hacia la comprensión humana, que nos refiere al entendimiento y a la valoración del ser humano. De manera muy semejante, lo escribe también Piaget en 1972, un libro breve pero muy interesante que se llama ¿Dónde va la educación? Y allí Piaget nos habla que la educación tendría que buscar esa solidaridad, la paz y el bienestar. Pero ¿qué podemos decir ahora? Tal vez podemos decir que vivimos en una sociedad con muchos problemas. Una sociedad con problemas de carácter emocional, psicológico, con problemas de desigualdad, de discriminación, de injusticia, de intolerancia, de violencia, de falta de empatía. Y una de las propuestas, una de las formas de tratar de reconstruir ese tejido social del ser humano, de la familia, es justamente el poder desarrollar a una persona con una perspectiva más integral. Y para eso es importante incluir la educación emocional.
De tal manera que el desarrollo de la educación emocional en el ser humano es un elemento fundamental para poder construir una sociedad que pueda ser más inclusiva, más justa y humana. Algunos estudios de Richard Davidson, muy recientes, nos hablan de que hay 4 elementos emocionales que debemos de considerar para generar nuestro bienestar. El primero es la resiliencia, esa velocidad de recuperación ante las diferentes adversidades que nos enfrentamos en la vida cotidiana. El desarrollar una visión positiva que nos genere optimismo, amabilidad y compasión. El hecho de que la atención influye también en nuestra capacidad de aprendizaje. Y finalmente, la generosidad. ¿Por qué? Porque cuidar de los demás, cuidar de los otros, tiene un doble beneficio, ya que nos trae bienestar a nosotros mismos. Termino hablando de estas últimas reflexiones. En la educación, el equilibrio emocional incrementa el aprendizaje, ya que, como había permitido comentarme, la motivación es un elemento significante del aprendizaje y tiene un carácter emocional. Las emociones están íntimamente relacionadas con los procesos de aprendizaje. En sus dos extremos, pueden facilitarlos, pueden obstruirlos. De ahí de la importancia de que el salón de clase se convierta siempre en un ambiente de confianza, de cooperación e inclusión que favorezca el aprendizaje tanto de los niños como de los jóvenes. Ahora, en la familia y en la sociedad, el desarrollo de las competencias emocionales y la educación emocional ayuda a poder desarrollar relaciones que puedan ser más armónicas, que puedan ser responsables e inclusivas. Y como lo había comentado, mejorar la relación que tenemos con nosotros mismos, conocernos más, darnos cuenta cómo podemos ir construyendo nuestra persona cada día mejor, cómo podemos mejorar nosotros mismos. Nos permite, desde luego, mejorar las relaciones que tenemos con los demás. De esta manera, la educación emocional contribuye a generar espacios donde no haya discriminación, donde haya respeto, empatía y colaboración. Debo decir adicionalmente que desarrollar nuestras habilidades socioemocionales también favorece el desarrollo académico. Y si pensamos en el trabajo, promueve relaciones armónicas entre nuestros compañeros y nosotros. Disminuye problemas de conducta, de acoso escolar, mejora la participación ciudadana y el éxito laboral. Pero también contribuye a nuestra salud, contribuye a nuestro bienestar, porque nos permite adaptar mejores estilos de vida, estilos de vida saludable, y favorece nuestra salud mental. Adicionalmente, somos más responsables de nosotros mismos, más responsables de las acciones que emprendemos, de manera que contribuye a desarrollar ciudadanos responsables, participativos y empáticos. Bueno, yo agradezco a todas y a todos ustedes su atención y bueno, dejamos un espacio para si hay algunas preguntas o comentarios antes de nuestra última conferencia con el doctor Ernesto Rodríguez Moncada.
Creo que en cierta medida esta conferencia lo que ha tratado de reforzar un poquito es justamente las ideas que se han tenido tanto en la primera como en la segunda conferencia. Y nuestra intencionalidad, como seguramente ustedes lo han podido observar, es mostrar, es proponer que la educación emocional es un medio importante para desarrollar una mejor educación en convivencia y, desde luego, también un instrumento importante para la prevención de la violencia. Bueno, pues agradezco sus comentarios y entonces, si están de acuerdo, vamos ahora a escuchar a nuestra última ponencia del día a cargo del doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Pero bueno, antes, si me permite, solamente trato de contestar los comentarios. De inicio, muchas gracias a todos por sus comentarios. Y claro, uno de los retos más importantes que tenemos es el poder concientizar. En primera instancia, tenemos que lograr concientizar a las personas de la importancia de la educación emocional. Creo que, así como hemos sido educados dentro de una cultura violenta, o si no es violenta, al menos que ha permitido la violencia en los diferentes estratos sociales, creo que también hemos crecido y nos hemos desarrollado en una cultura que no ha puesto suficiente valor al cuidado de la educación emocional. Entonces, creo que el primer paso que tenemos es hacer conciencia sobre ello. Y claro, un segundo momento será justamente que las escuelas, que la familia puede incorporar estrategias, técnicas que ayuden al desarrollo de nuestras competencias emocionales. Y esto es importante porque varios autores lo dicen claramente. La educación emocional, aprender a tomar buenas decisiones en nuestra vida, no se aprende como aprendemos matemáticas o no se aprende como aprendemos literatura. Requiere algo más y requiere de un proceso formativo desde la infancia. Muy bien. Agradezco entonces a todas y a todos sus valiosos comentarios. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, vamos justamente a presentar. Muchas gracias, maestra Leticia. Muchas gracias, maestra Marilú. Muchas gracias a todos por sus valiosos comentarios. Vamos entonces, si nos permiten, a presentar. Perdón, esto que comenta la maestra Hilda Gutiérrez, también muy interesante. La educación emocional no solo como un objeto de estudio, sino como una forma de vida, en efecto, así lo puede ser. Claro, tenemos algunos materiales